Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos la invitación a Jorge Reichenbach, a Leo Felipe, a Emilio Saldaña, la posibilidad de estar con ustedes y presentar un proyecto que, como dice Jorge, está a punto de cumplir 10 años y que consideramos que es uno de los repositorios más importantes de Iberoamérica. Empezaremos hablando de los problemas de la diseminación del trabajo científico en acceso abierto. Anteriormente, en las pláticas, se habían mencionado distintos repositorios y creemos que en el ámbito educativo, como se estaban mencionando en alguna pregunta que hicieron abierta en la sesión anterior, estamos en una problemática particular. Y estamos en una problemática particular porque, en primer lugar, el trabajo académico y la ciencia es una empresa de escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos, los académicos, se tiene que trasladar a un lenguaje, a un escrito. Es decir, cuando estamos publicando informes, cuando hacemos planes de estudio, cuando hacemos reportes de investigación, cuando hacemos antologías, cuando hacemos libros y, particularmente, lo que vamos a hablar en esta sesión es de las revistas. Y todo este material nos podríamos preguntar ¿dónde está? Todo este esfuerzo de cientos, de miles de investigadores, de millones de profesores y estudiantes que estamos trabajando en los ámbitos de la educación superior y en los posgrados, todo esto que estamos generando cotidianamente está prácticamente perdido. Y todavía en América Latina la creación de repositorios para trabajos académicos es algo absolutamente novedoso. Solamente son unas cuantas instituciones, de hecho no hay más de 30, si no me equivoco, repositorios que cumplen con los estándares internacionales y que están registrados en ROAB, ¿no? Y básicamente estos son de la UNAM, del POLI y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Si nos vamos al ámbito de las revistas, que es de lo que vamos a hablar, diríamos que en Iberoamérica, en América Latina, es decir, en el espacio latinoamericano y caribeño, existen 16.500 revistas vigentes, académicas, es decir, producidas básicamente por universidades o por asociaciones profesionales. La fuente es Latindex, y de estas 16.500, alrededor de 4.500 cumplen con criterios editoriales mínimos. Es decir, de un proceso de 33 criterios que tiene esta plataforma denominada Latindex, cumplen alrededor de 25. Y en electrónicas hay 3.800. ¿Qué nos indica esto? Que se generan alrededor de 800.000, 1 millón de artículos académicos, científicos, en las revistas latinoamericanas y caribeñas. Y la pregunta es, nuevamente, ¿dónde están? No podemos acceder a ello, y entonces cuando nos damos cuenta de las dimensiones de que en un año estamos perdiendo la posibilidad de consultar, de poder encontrar la disponibilidad de todos los del ejercicio científico que hacen todos los investigadores, entonces consideramos que hay un problema grave. Y el problema grave es que se ha roto la ecuación de investigación-comunicación. Es decir, la mayor parte de los centros de investigación de ciencia y tecnología, de las universidades y las asociaciones profesionales no tienen ningún problema, no hay discusión, no hay consenso total en que hay que invertir más para las labores de investigación de ciencia, tecnología y innovación. Ahí hay un consenso absoluto. Pero el trabajo de los académicos, que por cierto cada día nos evalúan más, es el de publicar todo este material que mencionábamos anteriormente. Pero no nos hemos preocupado como país, como región y como autores de qué pasa con el conocimiento que producimos. Es decir, por eso planteamos que se ha roto la ecuación
de investigación-comunicación. Y en ese sentido generamos tres hipótesis. La primera es que son tres hipótesis que permean el trabajo académico que se desarrolla en Iberoamérica. La primera de ellas es que parte importante de lo que producimos en Iberoamérica es ciencia perdida. ¿Qué quiere decir? Que aunque ahí está, no sabemos dónde está. No podemos acceder a ella y cuando más, los catálogos de las bibliotecas locales o regionales sabemos que existen. O algo que es profundamente curioso y en el mundo de Internet, que existen bibliotecas de catálogos en línea. Es decir, me dice aquello que tiene pero a lo que no puedo acceder. Pues en realidad eso no me sirve. Lo que me interesa son esos catálogos que pueden poner en disponibilidad inmediata el material para compartir. En ese sentido, podemos afirmar que lo que estamos produciendo en Iberoamérica en el ámbito académico es ciencia perdida. Por otro lado, partiendo de esta primera hipótesis, generamos una segunda que nos dice que la ciencia que no se ve no existe. Y con esto estamos diciendo que la eficiencia del gasto y la inversión destinada a investigación y el esfuerzo mismo de todos los académicos iberoamericanos que publican en revistas, pues no está teniendo los logros que se quisieran. ¿Por qué razón? Porque la finalidad de la ciencia como empresa de escritura es 1. Comunicar, 2. Transmitir, 3. Dialogar. Y solo se es ciencia si la ciencia se comunica. Y si no se comunica, si no invita a la reflexión, si no invita al diálogo, si no se presenta si no se dirige a los pares, pues simple y sencillamente puede ser un documento de alta calidad, pero que puede quedar no consultado, no referido, no utilizado para el progreso científico y académico de nuestros países. Esto nos lleva a tres problemáticas y a tres retos centrales que tiene el trabajo académico y particularmente la producción de revistas en nuestra región. La primera es el asunto de la calidad. Ya mencionábamos que había en el ámbito latinoamericano y caribeño 16.500 revistas, pero que solamente 4.500 cubren requisitos mínimos de calidad. Y en los índices mucho más estrictos, pues evidentemente esta cantidad de publicaciones disminuye. En ese sentido, el reto del trabajo académico es cumplir con calidad y con los estándares editoriales básicos para poder tener difusión y diseminación en el mundo. El segundo es la visibilidad, es decir, poder insertar esta revista en los diferentes repositorios, ya sea institucionales o multiinstitucionales como Redalí, para que la revista sea consultada. Y el tercer punto y central es el problema de la legitimidad. No basta que las revistas tengan calidad, no basta que las revistas sean visibles, no basta que sean absolutamente adecuadas a las necesidades de la región, si no son legitimadas. Y el problema en el ámbito académico es que lo que legitima la producción de los científicos y de los investigadores es aquello que se publica básicamente en revistas que están indexadas en índices anglosajones, donde nuestras revistas no están, y donde solo una pequeña parte de los investigadores y de los científicos de América Latina y el Caribe publican en esas revistas. Eso entonces nos presenta un grave problema. El problema de que la producción que realizan la mayor parte de los académicos en Iberoamérica se publica en revistas regionales que no están en esos llamados índices internacionales y que se publican así porque están dirigidas también a atender problemáticas locales, que desde una perspectiva de políticas públicas pues debe ser claramente la finalidad para lo cual se hace ciencia y hacemos y producimos conocimiento, para mejorar la calidad de vida de los espacios inmediatos a nosotros, es decir,
los espacios regionales y locales. Esto nos lleva a un reto. ¿Y qué es el reto de Redalic y el proyecto que encabezamos? El de mejorar la capacidad de producción, es decir, tenemos que hacer más y mejor, tenemos que producir más artículos y de mucho mejor calidad, y de consumo del conocimiento en Iberoamérica. Si nosotros accedemos a nuestras universidades, tenemos suscripciones a grandes bases de datos electrónicas. La mayor parte, en primer lugar, en otros idiomas ajenos al nuestro, y en segundo lugar, que no trabajan las temáticas necesariamente que múltiples investigadores de Iberoamérica trabajan. En ese sentido, el reto no solamente es producir con calidad, sino es consumir lo que los investigadores y científicos latinoamericanos y caribeños están produciendo para entrar en un círculo virtuoso, y nosotros, a través de nuestras referencias, también darle visibilidad al trabajo de los colegas. Y quisimos mejorar la capacidad de producción y consumo del conocimiento en Iberoamérica a través de la construcción de un sistema regional que le diera visibilidad a la producción de calidad. Bueno, antes de hablar desde el proyecto y de Redalic, hagamos una mirada global acerca de cuáles son las tendencias y los cambios en la producción científica mundial en décadas recientes. La primera característica de la ciencia global es que la ciencia crece, y crece de una manera significativa. Y la segunda y más importante es que se reconfigura, es decir, actores pierden peso y actores emergentes surgen y empiezan a ocupar lugares significativos dentro de esto que denominamos ciencia. En tercer lugar, se inicia un proceso que, producto de la globalización, hace que se intensifique la colaboración entre académicos de todo el mundo. Y en cuarto, se consolida la investigación, que es como se evalúa la producción científica o la contribución científica de un país, como un sistema de evaluación. Basta recordar todos los rankings que evalúan a las universidades y que determinan el papel y la contribución supuestamente que están teniendo las universidades en el mundo. A partir de esto, estamos evaluando las características de las universidades a partir de su contribución a la investigación, y la docencia y otros elementos están fuera de lugar. Y para evaluar a estas universidades se utilizan las bases de datos llamadas de ciencia de corriente principal, que son básicamente bases de datos donde predomina el conocimiento y las revistas de los Estados Unidos y del Reino Unido. Como ven ahí, el número de investigadores crece en 5 años de 5.7 millones a 7.1, y el número de publicaciones crece prácticamente de 1 a 1.5 millones. ¿Cuál es la participación de los países? Y aquí entonces me gustaría que pusiéramos atención en el segundo punto de las características de la ciencia global, cuando mencionábamos que la ciencia se reconfigura. Y este es el punto. Si la ciencia se reconfigura, la pregunta es: ¿cuál es el papel que va a ocupar nuestro país, nuestras instituciones y nosotros como académicos en una dinámica con movimiento acelerado? En primer lugar, encontramos que Europa se mantiene, pero América del Norte, y cuando hablamos de América del Norte estamos hablando básicamente de los Estados Unidos, disminuye. Asia crece de una manera muy acelerada, y Latinoamérica, si bien crece, su participación es profundamente baja. Ahora bien, si buscamos hacer una comparación de lo que está en esas bases de datos globales y en las bases de datos regionales, ¿qué nos encontraríamos? ¿Por qué? Porque a las universidades iberoamericanas se les evalúa
por la presencia básicamente en aquellas bases. Y entonces nos encontraríamos esto. En primer lugar, la barra superior sería de Scopus, Elsevier, la base de datos más importante, una de las más importantes del mundo, junto con Easy Thomson de Thomson, que tiene alrededor de 18.000, 20.000 revistas de todas las áreas de conocimiento. Y cuando queremos saber la contribución de nuestro país o de nuestra universidad, se utiliza esta base de datos. Y lo que vemos es que efectivamente ahí encontramos aportaciones de las universidades latinoamericanas, porque de eso estamos hablando en estas gráficas, de la aportación de universidades latinoamericanas en estas bases, y lo que encontramos es que sí, las ciencias físicas producen el 46% del conocimiento publicado en estas revistas. Las ciencias de la vida prácticamente el 30% y las ciencias de la salud el 20%. Y las ciencias sociales y humanas solamente participan con el 5.2%. Es decir, las ciencias sociales humanas no están ni estarán. Primero, porque no ha sido una preocupación de las grandes bases de datos su inclusión. Segundo, porque en las ciencias sociales, más que en las llamadas ciencias duras, pues hay un diálogo específico y una particularidad del conocimiento que se produce, y no necesariamente lo que hacemos en estas áreas es de interés global. Por eso también la necesidad de construir sistemas regionales de conocimiento que permitan compartir y entrar en un diálogo donde los colegas estén discutiendo a partir de un entorno específico. Y en Redalic, para empezar a entrar en materia, pues lo que se publica es absolutamente inverso. Prácticamente el 50% de los más de 250.000 artículos que existen en Redalic y que se pueden descargar, imprimir, es decir, están en acceso abierto, es un evento de acceso abierto, pues son de ciencias sociales. Si viéramos las características en términos del mundo, veríamos de otros de los países iberoamericanos, veríamos que la característica es prácticamente igual, aunque sobresale España, donde 3/4 partes de su producción en Redalic se refiere a las ciencias sociales humanas. Ahora bien, presentada esta problemática, donde entonces veíamos, uno, que la mayor parte de lo que producimos es ciencia perdida, que si queríamos posicionarnos, si queríamos competitividad y si queríamos devolver el compromiso que tenemos como universidades, que hemos generado conocimiento con los recursos públicos, teníamos que hacer visible primero lo que estábamos haciendo. Ese sería el punto central. Y segundo, como la evaluación es hoy parte sustantiva de la generación del conocimiento y de la posición que tienen las universidades, los países y los investigadores, y estos indicadores que producen las grandes bases de datos no necesariamente corresponden y son adecuados a nuestra práctica científica, entonces teníamos que generar métricas alternativas a ello, que nos permitieran entender más cómo hacemos ciencia en Iberoamérica y nos permitieran fortalecer nuestras políticas científicas con la finalidad de tomar decisiones adecuadas. Y entonces entramos a Redalic. Como dijimos, Redalic.org, la nueva plataforma, la que se libera en el primer trimestre del siguiente año, está compuesta por dos elementos. La primera, que es una hemeroteca digital de acceso abierto, que la mayor parte de ustedes, al menos espero, la conozcan y hayan descargado algún texto de ahí, y muy probablemente han descargado algún texto de ahí, pero no necesariamente saben que lo han descargado de Redalic.org. ¿Por qué? Porque cuando entran a Google y buscan un conjunto de, ponen una palabra para encontrar algún contenido, pues todos los contenidos de Redalic están indexados en Google y básicamente en Google Scholar, y en consecuencia ustedes los descargan
sacan directamente el PDF y no necesariamente se dan cuenta que están en el repositorio multiinstitucional de Redalic. Pero si entraran a Redalic, pues encontrarían estos de más de 250,000 documentos en acceso abierto y una colección de más de 800 revistas. Y como dijimos, la segunda parte es un sistema de medición alternativo a la producción científica de Latinoamérica que vamos a empezar. Y entonces encontramos dos cosas, o dos formas en que se compone Redalic. Primero, la hemeroteca digital, que tiene colecciones de revistas, que analiza el proceso editorial, que el objetivo es hacer visible la producción editorial, que su finalidad es democratizar el conocimiento al hacerlo visible y disponible a todos, y que tiene 850 revistas aceptadas al momento, alrededor de 816 en línea, más de 250,000 textos, donde se suben aproximadamente 1,000 textos más al mes, y que tiene 5 millones de descargas mensuales y 20 millones de visitas al mes. Sin embargo, después de hacer esto prácticamente 10 años, nos dimos cuenta que deberíamos entrar a otro reto, que era buscar hacer la cartografía de la ciencia y buscar generar un perfil de actividad científica de países, instituciones, áreas y autores, para poder identificar la manera como estamos trabajando. Es decir, ya que habíamos cumplido el objetivo de hacer visible la producción editorial de los científicos iberoamericanos y de las revistas iberoamericanas, ahora nos interesaba hacer visible la forma en que trabajábamos los académicos y los científicos iberoamericanos. Y para hacerlo, lo que buscamos fue generar indicadores alternativos a el famoso factor de impacto. Y estos indicadores se realizan de 151 países, de 10,000 instituciones. Cada vez que los generamos más de 500,000 de imágenes, y es un análisis, algunos datos que vamos a presentar aquí, de 130,000 artículos de 2005 a 2010. Entonces, si vemos estas dos partes de Redalic, y podemos entender que una es la hemeroteca y que tiene 250,000 textos y que algunos pueden corresponder al año de 1990, por poner un ejemplo, pero que cuando hablamos de métricas de la producción científica estaremos hablando solamente del 2005 al 2010, y que solamente estamos hablando de 773 revistas y solamente estamos hablando de un análisis de 130,000 artículos, y donde cada año incluiremos la producción del año siguiente. Esto quiere decir que este es el modelo de todas las plataformas que existen de revistas, incluyendo a Redalic hasta este año, y que cambiará el año siguiente. Las plataformas son modelos centrados en la revista, donde la revista es el actor principal y consultamos las revistas, sacamos los artículos de la revista y listo. Y la reingeniería de procesos que hicimos en Redalic nos hizo pasar de un modelo centrado en revistas a un modelo centrado en entidades. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora podemos entrar a países y podemos conocer sus revistas, por un lado, o su perfil de actividad científica. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablo de las revistas de un país, estoy hablando de las revistas de ese país, de la UNAM, de la UAM, etcétera, etcétera, para el caso de México, donde publican investigadores de todos los países. Si bien está adscrita la producción editorial a un país y a una institución, en esa revista publican investigadores de todos los países. Y cuando estoy hablando de producción a nivel de país, estoy hablando de lo que publican los investigadores en todo el acervo de Redalic, es decir, en un acervo de 850 revistas. Entonces, cuando yo hago el análisis de México, estoy viendo lo que publican los investigadores mexicanos
en las revistas mexicanas, en las revistas argentinas, en las revistas brasileñas, chilenas y demás. Esto es, podemos decir, la primera plataforma que presenta información a estos niveles. Y asimismo, cuando hago la pregunta por institución, también, si entro a la UNAM, puedo desplegar sus 33 revistas, pero también puedo hacer el análisis de las publicaciones de los investigadores de la UNAM en las 850 revistas de Redactor. Así pasamos entonces a una reingeniería de procesos que nos planteaba otra manera de ver las cosas. Y entonces en esta nueva versión hay una página individual para cada institución, país, revista y área. Esto evidentemente obliga a servidores de una plataforma tecnológica potente, porque más de 10.000 instituciones tendrán su propia página como productores, y más de 419 instituciones tendrán su página de colección, si tienen una o más revistas. Además, incorporamos nuevas capacidades de recuperación de información y mejora de búsquedas booleanas, los indicadores bibliométricos que explicaremos más adelante, un proceso de visualización a través de gráficas y mapas, y, como hemos dicho, la introducción de dos elementos, las colecciones y los perfiles de actividad científica. Esta es la imagen y la estructura general del nuevo portal, donde en la parte superior se podrán hacer búsquedas y en la parte inferior se puede navegar tanto en las colecciones o en los perfiles de producción. Si yo entro a Brasil, puedo entrar a las colecciones o puedo entrar al perfil de actividad científica de Brasil. Y así estará también el nuevo sistema de búsqueda. Si yo agarro la pestaña de artículos, seguiré buscando como hasta hoy busco en Redactor. Pero si entro a instituciones y busco la UNAM, el motor ahora me hablará solo de las publicaciones de la UNAM en el acervo de Redactor. ¿Me explico? Cuando estamos en la primera pestaña de artículos, nosotros encontramos si la palabra se identifica con alguno de los 250.000 textos que existen en Redactor. Pero si accedo a la UNAM, solamente la palabra se tendrá que identificar con uno de los 4.000 artículos que produce la UNAM y que tiene en Redactor, en revistas de la UNAM y en revistas no de la UNAM. Y así igual, si entro a países, pues el motor me permitirá encontrar los artículos de ese país en las revistas. Entonces creemos que este es un cambio conceptual completo para las plataformas tradicionales y que permitirá encontrar diferentes cosas para los investigadores y para el público en general. Veamos ahora la parte 1 que hemos dicho, la hemeroteca digital y el ámbito de las colecciones, es decir, las revistas. En primer lugar, ahí está la localización de revistas. Si yo entro a la pestaña de colecciones, entonces yo puedo aquí poner las por área, y si hablo psicología se me desplegarán las 70 revistas que tengo de psicología. Si entro a la UNAM se me despliegan las 33 revistas de la UNAM, y si entro a México se me despliegan las 165 revistas de México, así. Y si entro a una institución, como hemos dicho, igual, aquí tenemos a la UNAM, y entonces aquí tengo las colecciones de la UNAM. Puedo, y cuando busco en este motor, lo que estoy buscando es solamente en las 33 revistas de la UNAM. Si yo quisiera buscar dentro de los 250.000 textos de Redalic, pues tendría que irme al motor de la página inicial.
Y si tuviéramos país, en este caso está Cuba, accederíamos y se nos desplegarían las 25 revistas cubanas aceptadas e indizadas en Red Alumni. Y si entráramos a algún área, en este caso psicología, se nos desplegarían las 70 revistas de psicología. Y si entramos a una revista, este es el home de la revista, donde se nos despliegan todos sus fascículos, y si yo le hago clic a cada fascículo, pues evidentemente veo el llamado índice, y después puedo acceder a un artículo de la manera como ustedes lo están viendo de esta manera. Es decir, si accedo a la revista brasileña de Ciencias Sociales, despliego un artículo y lo tengo en texto completo. Ahora bien, si nos salimos del ámbito de las colecciones y nos vamos al ámbito de la métrica alternativa del perfil de actividad científica, tendríamos lo siguiente. Primero teníamos una pregunta: ¿cómo identificar la contribución de las instituciones y países? Ya que en el ámbito académico la mayor parte de las instituciones iberoamericanas, cuando se hacen rankings y mediciones de contribución científica, no aparecen. Solamente aparecen unas cuantas instituciones, y teníamos que hacer visible también la contribución de la mayor parte de las instituciones iberoamericanas. Para eso tuvimos que construir un indicador que permitiera, uno, la reducción de la complejidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando analizamos 133,000 artículos de 2005 a 2010, en realidad estamos analizando también la participación de 170,000 instituciones, y estamos analizando la participación de 300,000 autores. Si pensamos que en promedio cada artículo se publica por 2.1 de autores. Esta complejidad teníamos que reducir. En segundo lugar, para poder construir este indicador, teníamos que identificar el proceso mediante una imagen. Es decir, los investigadores, las autoridades, los académicos, al ver una imagen tenían que entender el comportamiento de su institución, de su revista o de su país. También teníamos que clasificar los procesos de producción, colaboración y uso mediante colores, de tal manera que la cualidad del trabajo, las características que asume la forma de interacción de todos los académicos en el mundo al producir ciencia, pudiéramos reflejarla en colores. Y también, en cuarto lugar, teníamos que utilizar el concepto en diferentes entidades que nos permitiera, ojo, la misma lectura y que nos permitiera la comparación. Es decir, puedo utilizar el indicador en país y entonces comparar a Brasil, Argentina y Chile sobre su forma de producción, o puedo comparar a la UNAM, a la UAM y a la Universidad Autónoma del Estado de México sobre su forma de producción, no solamente sobre la cantidad, y también puedo utilizar entonces estos indicadores en diferentes procesos. Producción, cuánto hago y dónde lo hago. Colaboración, con quién colaboro, y uso, es decir, quién está consultando y descargando mis textos. Y entonces generamos este indicador con estos colores y con esta imagen. Generamos una barra para producción, donde si es rojo, me está diciendo que esa cantidad de la barra son artículos que publiqué en las revistas de mi institución. Si es amarillo, me dirá que son artículos publicados en revistas de mi país, pero no de mi institución. Y si es verde, me dirá que lo publiqué en revistas de otro país. De esta manera, este indicador lo podemos hacer a un investigador, a un país, a un área
y podemos empezar a entender la manera como estamos colaborando en el ámbito científico académico en la región latinoamericana y caribeña. Pero también podemos hacer lo mismo respecto a la colaboración, es decir, de los 129.000 artículos, alrededor del 60% en promedio colaboran, es decir, tienen más de un autor. Este proceso de colaboración, ¿cómo es? Colaboro con gente de mi misma institución, colaboro con colegas de mi país, pero no de mi institución, color amarillo, o colaboro con investigadores del extranjero. En un momento en el que hemos hablado que la competitividad exige la internacionalización, pues entonces los espacios verdes deberían ir creciendo de manera paulatina. Si no crecieran los espacios verdes, al menos nuestra lógica de producción no estaría asociándose a los objetivos de política científica que estamos teniendo. Y también vale la pena conocer desde nuestra perspectiva quién nos está consultando. Y si el color es amarillo, no solamente nos mide la proporción, sino nos mide también que todas las consultas están siendo hechas por investigadores o estudiantes de nuestro mismo país. Y si es verde, por investigadores de otro país. Cuando decimos que de lo que se trata es de reducir la complejidad, de esto estamos hablando. Este mapa lo que hace es presentar alrededor de 80.000 relaciones académicas de investigadores del mundo que publicaron de 2005 a 2010 en revistas iberoamericanas. Si bien podemos encontrar algunos niveles de densidad en España, Brasil, México, hacia donde se dirigen la mayor parte de los nodos, es prácticamente incomprensible. Pero si esto lo trasladamos evidentemente a las barras que estamos diciendo, y estas barras las podemos mencionar de cada uno de los actores, pues entonces cada institución y cada actor puede conocer las características. Este es también el proceso de reducción de complejidad que mencionamos. Esto es toda la exportación de los países iberoamericanos, es decir, artículos publicados en un país distinto al país del autor. Este color verde, evidentemente, es igual a la publicación externa o extranjera que mencionamos anteriormente. Y esta es la importación, es decir, los artículos que se publican en mi país, en las revistas de mi país, de otro país. ¿Me explico? En el caso de México, y así lo tendríamos que hacer. Bueno, ¿qué nos ofrece esto? Pues que si nosotros entramos a un país ahora, vemos claramente sus indicadores y la composición de una barra aquí resumen. Vemos los indicadores resumen, como estamos diciendo, y vemos los indicadores bibliométricos. Es decir, a través de este mapa y de esta gráfica, donde están publicando los investigadores cubanos. La barra inicial es Cuba, donde parte significativa de toda su producción se realiza en sus propias revistas, y aquí estaríamos viendo cómo lo hacen en otros países. Y si nos fuéramos a una institución, en este caso a la Universidad de La Habana, que ponemos como ejemplo, también tenemos la composición. Pero lo importante de esto es que si nos regresamos al perfil de Cuba, vemos un porcentaje muy pequeño de color verde en el punto P y en el punto C, que es el punto P, como produzco, o sea, produzco poco en revistas de otro país para los cubanos, y colaboro menos aún con investigadores de otros países cuando produzco.
Pero cuando lo veo a nivel de la institución de La Habana, vemos un comportamiento que no se asemeja para nada al comportamiento del país. Y en este caso, toda la producción, prácticamente el 50% de la producción de la Universidad de La Habana, ha sido publicado en revistas de otro país, no de otro país. Y la colaboración también es altamente significativa. Y el color rojo, este que vemos aquí, es prácticamente diminuto. Quiero decir que en la Universidad de La Habana, cuando hacen investigación, no colaboran prácticamente entre ellos, sino colaboran básicamente con científicos de otras partes del país y con científicos del extranjero. Y si vemos, entonces, el perfil me dice en qué países publica, referido a un país, a un autor, a una institución, cuál es mi producción por área, es decir, tengo mis áreas fuertes, de fortaleza, como se dice ahora, son las ciencias duras, y mis áreas de oportunidad, las ciencias sociales y viceversa. ¿En qué revistas publico? ¿Cuál es mi producción por institución en términos absolutos? ¿Cuál es la evolución de la producción en año? Es decir, mi producción va creciendo, decreciendo o se mantiene estable. Esto me permite compararla también con otras instituciones con las que me interesa comparar. Y también respecto a la colaboración, veo los países con los cuales colaboro. Veo las instituciones con las que colaboro y la evolución de la colaboración por año. Y así vemos estas características. Vemos a nivel de disciplina que en arquitectura este ejemplo que tiene 2 artículos y que fueron en revistas nacionales, y en astronomía. Y si le hiciéramos clic a este 2, nos salen los documentos. Es decir, todos los indicadores que se están presentando, puede uno hacerle clic y acceder a todos los documentos de los que se hace referencia. Y esto me parece un elemento central, porque es el primer sistema de información científica del mundo que permite abrir la caja negra y donde todos sus elementos cuadran perfectamente. Cuando nosotros vemos información de Scopus o de ISI, primero se están actualizando a diario, y si no reviso todas las cosas en el minuto, pues veo cambios centrales, exceptuando cuando hago el análisis del factor de impacto. Pero si estoy analizando la contribución de la producción, veo que esto se está modificando minuto a minuto. Y por otro lado, no me presenta información detallada sobre a qué se compone esto. Y por otro lado, si estas bases, si yo participo en 2 instituciones, pues entonces ponen la colaboración en 2 instituciones de tal manera que yo puedo colaborar conmigo mismo. Aquí vemos algunas diferencias. Si vemos el caso de Portugal, vemos que tiene una composición de producción equilibrada respecto a este país, y después publica en Brasil de manera natural por el idioma, y con su vecino España. Pero es una composición totalmente diferente de la producción a Colombia, de la colaboración de Colombia, de Brasil, porque Brasil básicamente produce de manera natural en su país, no publica en las revistas portuguesas ni en las revistas españolas de manera significativa como lo está haciendo Portugal. Vemos la brecha que existe entre la producción de Brasil y España. Es decir, el sistema nos permite identificar particularidades en las lógicas de producción. Si vemos México, vemos que colaboramos particularmente con Estados Unidos, con España y con Cuba, pero si vemos Colombia, vemos que Colombia prefiere colaborar en primer lugar con España, que para nosotros es el segundo lugar, y para Colombia el segundo lugar sería Estados Unidos, cuando nosotros
tal vez por la cercanía y la vecindad, pues tenemos mucho mayor colaboración con los Estados Unidos. Y cuando hablamos y generamos los indicadores a nivel de institución, podemos comparar características de las universidades. Por ejemplo, vemos que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene más de 4,000 trabajos, que la Universidad de Guadalajara tiene 835, pero vemos una composición de la producción diferente. Mientras la Universidad de Guadalajara publica una parte significativa en revistas de otro país, mientras que la UNAM lo hace en una proporción pequeña. Y también vemos distintos niveles de colaboración. Mientras en la UNAM, en esos cerca de 5,000 artículos, solamente colaboran en el 68%, el INIFAP colabora por su parte en prácticamente la totalidad de los documentos. Cuando hablamos de internacionalización, entonces, esto resulta importante y significativo. Y vemos cómo el Tecnológico de Monterrey son los que menores niveles de colaboración presentan. Es decir, por primera vez se tiene una cartografía y una radiografía de la lógica de producción de los países. Si viéramos algunos datos acerca del perfil de la producción de ciencias sociales y humanidades, veríamos que más de la mitad de los artículos se producen en revistas nacionales, 22% institucionales. Eso quiere decir que 3 de cada 4 artículos se producen en revistas del propio país, y solamente 1 de cada 4 se produce en revistas fuera del país. Sin embargo, la colaboración, 9 de cada 10 colaboraciones se hace con personas del país, aunque 5 de cada 10 se produce con personas de nuestra propia institución. En un ámbito donde estamos tratando de priorizar la internacionalización como un elemento necesario para la competitividad, pues estos datos nos dicen que no estamos comportándonos como deberíamos, al menos en términos de los elementos declarativos. Y si hiciéramos una comparación a nivel de áreas, nos encontraríamos básicamente con esto: lógicas totalmente distintas, donde a mayor menor dureza de las ciencias, mayor colaboración, mayor producción en revistas del extranjero, curiosamente para la revista iberoamericana. Y donde, de manera inversa, en las ciencias duras hay una producción más pequeña en revistas institucionales, mientras en las revistas de ciencias sociales y artes y humanidades la producción institucional es muchísimo mayor. ¿Cuál es el peso? Si hiciéramos el análisis cuantitativo, pues nos daríamos cuenta, al igual que en las grandes bases de datos, que Brasil controla 1/4 parte de la producción y que México controla 14.7%. Pero más allá de esto, lo que me gustaría identificar con esto, si ustedes ven esta gráfica, es que Brasil es el único país, junto con Argentina, que mantiene una tendencia absolutamente creciente en términos de producción. Pero que la brecha que existía en el 2005 de Brasil con México ha crecido significativamente en 6 años después. Tendríamos que preguntarnos en un evento de acceso abierto si el acceso abierto totalmente acogido como política pública en el ámbito brasileño es uno de los elementos que permiten el crecimiento de esta brecha, entre otras cosas, evidentemente. Y si comparáramos el porcentaje de colaboración, aquí vemos una situación inversa a la que habíamos visto en términos de producción, donde las ciencias llamadas duras colaboran de una manera natural y las artes y humanidades es algo que no corresponde a sus hábitos de producción.
aunque en el ámbito de las ciencias sociales encontramos una tendencia a la mayor colaboración que corresponde de manera adecuada a los patrones internacionales. Estos son algunos indicadores que presentamos de México, donde puede verse lo verde es lo que publican en otras revistas de otro país, lo amarillo es lo que se importa, es lo que investigadores de otros países publican en las revistas mexicanas, y las líneas azules son los procesos de colaboración que mantienen los científicos mexicanos. Evidentemente la línea hacia España es altamente significativa. Este sería el comportamiento de Brasil y este sería el comportamiento de España. Bueno, creo que para concluir mencionaríamos que a partir de estos datos estamos sacando informes por país, que de hecho ahorita están, por decirlo de manera coloquial, en el horno alrededor de unos 10 informes, donde por primera vez los países tendrán una radiografía detallada de la manera como están produciendo. Y así entonces pronto veremos los informes de producción científica de Argentina, de México, de Venezuela, de Colombia, de Chile. Y también que, para concluir, que toda esta información y todos estos desarrollos ustedes los pueden encontrar directamente en las tabletas móviles. Si sacan su tableta, pues sea indistintamente de Apple o de Android, sistema Android, pues pueden descargarla directamente de las páginas donde están estos desarrollos. Bueno, pues con esto concluiría yo. Seguiría Rosario, que va a presentar algunos aspectos acerca de la producción editorial, de los retos que tienen las revistas en términos de lineamientos, revisión por pares y demás, y también presentará algunas características acerca de estas cuestiones, cómo se presentan en las revistas de redacción. Le cedo la palabra. No quería quitarlo, ¿verdad? Bueno, después de haber estado en la presentación con los colegas de todos los temas de cultura, ¿no? Siempre hablar de ciencia puede ser un poco aburrido, no los culpo, ¿no? Así es como esto funciona, pero de todas formas les agradezco que estén acá. Y ahora, en términos generales, más que, bueno, ya Eduardo presentó un panorama general de lo que contiene Redalic en términos como de información, y yo quisiera hablar más que de la información que contiene Redalic en términos generales. Quisiera detenerme de manera específica en la producción editorial en sí misma, ¿no? Porque hacer una revista científica no es exactamente lo mismo que hacer una revista de cualquier otro tipo, ¿no? O sea, yo qué sé, una revista de espectáculos, en muchos sentidos son muy similares, porque deben cubrir los mínimos requerimientos de cualquier publicación periódica. Definir un periodo mínimo, tener una audiencia, en fin. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las características específicas de revistas científicas y a qué se refiere? Por ejemplo, ahora que estaba conversando Eduardo, cuando habla de revista científica, ¿de qué estamos hablando? Probablemente lo primero que nos viene a la mente es como la distinción, o nosotros quisiéramos distinguir una revista científica de una revista de divulgación de la ciencia, que probablemente como gente común y corriente es a lo que más a veces nos hemos acercado. Y después también comentarles que todas las revistas científicas, las revistas hiperespecializadas, han tenido en América Latina en particular un fuerte acercamiento hacia el movimiento de acceso abierto, con lo cual están absolutamente vinculados con las licencias, en este caso de Creative Commons y todo este movimiento que se ha generado. Y la pregunta que está detrás es ¿por qué? Y recuerdo un poco el comentario que hacía el colega de Ciencia y Chocolate hace un momento, ¿no? Que hablaba de los libros, de los cómics que si bien estaban gratuitos en internet, él los empezó a editar. Más o menos sucedió lo mismo con Redalic, pero un poco al revés.
Sucede que los científicos producimos un montón, y la verdad es que sí se produce mucha ciencia en América Latina, pero la mera verdad es que nadie nos ve, ¿no? Nadie nos lee, de por sí somos mucho más aburridos, nuestras revistas no son tan bonitas como las de arte, ni tienen tantos dibujitos, pues encima ¿quién los va a estar leyendo? Sí, ¿no? Entonces, quizá esa parte es la que tuvo mucho que ver con el acercamiento al movimiento de acceso abierto, esta búsqueda de perder el anonimato, y también la importancia de acercarnos a estas herramientas, como el caso de las licencias que ofrece Creative Commons. En términos generales, un poco para tratar de despejar la duda acerca de qué es una revista científica y por qué se adhieren al acceso abierto con tanto fervor, valdría la pena hacernos algunas preguntas acerca de lo que es una revista científica, si todas tienen exactamente el mismo objetivo. Y empezando por el objetivo, habría que diferenciar en términos generales una revista de divulgación de una revista de investigación o una revista especializada. Una revista de investigación busca fomentar el diálogo entre expertos y legitimar avances de investigación. Así que sí, les tengo una mala noticia: las revistas de investigación no son para todo el público. Sí, lamentablemente no todos podemos leer una revista de mecánica cuántica, no, lamentablemente, y felizmente no todos tenemos que hacerlo. Sin embargo, hay otras revistas, como las revistas de divulgación, que sí tendrían ese objetivo de acercar al público en general los avances de investigación. A veces el problema que tenemos en América Latina es que nos confundimos, ya no digan el público, sino quienes hacemos las revistas, y a veces hacemos revistas que le llamamos de investigación, y la mera verdad es que lo que estamos buscando es divulgar. Entonces, en principio, habría que distinguir estos dos elementos en términos del objetivo. Por otro lado, tendríamos identificar el público al que se dirige. Evidentemente, el público de una revista especializada tendrán que ser los hiperespecialistas, doctores, con todos los grados académicos que discuten en sus propios idiomas, mientras que las revistas de divulgación están dirigidas a todo público, a un público en general con distintos niveles educativos. Por otro lado, tenemos el lenguaje y los recursos editoriales. Una revista de investigación utiliza términos especializados, nomenclaturas, fórmulas, conceptos, y por eso es que no entendemos nada cuando las leemos. Mientras que una revista de divulgación busca utilizar un lenguaje coloquial, ejemplos claros, apoyo iconográfico, en fin, justo para acercar la ciencia a la gente. La cobertura temática de una revista de investigación es hiperespecializada. No se trata solamente de una revista sobre migración, sino una revista que trabaje, por ejemplo, de forma específica migración entre países, y a lo mejor entre países emergentes, es decir, son temáticas muy especializadas, mientras que en el caso de las revistas de divulgación sus temáticas son un poco más amplias y pueden tratar a lo mejor temas como de la astronomía en términos generales, pero nunca vamos a encontrar una revista de investigación que aborde la astronomía en términos generales. Lo más probable es que sean de manera muy específica. Con todo esto tenemos más o menos una idea de que sí es una revista de investigación, y justo esas, las que son las más aburridas, las que son las que tienen estos conceptos como más complicados, son las que nos interesan en Redalic, ¿no? Bueno, alguien se tenía que preocupar por ellas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que publica una revista de investigación? Parece tonto decirlo, pero vale la pena insistir en que publica resultados originales de investigación científica. Existe un estándar internacional que define que debe ser el 75% de lo que publica debe ser resultado original de investigación, original e inédito. Original, que sea bien original, o sea, que nunca nadie antes lo haya hecho, e inédito, que nunca antes jamás se hubiese publicado. Son dos cosas diferentes. Por otro lado, la pregunta que está en el aire es: ¿cómo y quién decide que es un resultado de investigación? Bueno, se decide a través de un proceso de revisión anónima de pares académicos, que es conocido en el mundo científico como el famoso peer review double blind. Y participan editores y la cartera de árbitros para tomar esta decisión. ¿Quién auspicia las revistas de investigación? En los países emergentes, las mismas instituciones académicas. Aquí es a donde empieza a cobrar sentido el tema del acceso abierto. En los países desarrollados, generalmente estas revistas las auspician o las editan grandes consorcios, grandes empresas editoriales que ganan millones de dólares por hacer estas revistas. Ejemplo de ello es la editorial Nature, la editorial Science, la editorial, en fin, hay una gran cantidad. En nuestros países, en los países emergentes, estas editoriales no tendrían exactamente mucho negocio, y quienes hacen estas revistas son las propias universidades. ¿Quién auspicia la investigación que se publica en esas revistas? Bueno, y aquí es donde, insisto, empieza a cobrar sentido el tema del acceso abierto y las licencias también de copyleft.
¿Quién financia la investigación? Los organismos públicos de apoyo a la investigación científica y tecnológica y las propias instituciones académicas, y en una mínima, muy mínima proporción la iniciativa privada. Incluso tendríamos que decir con la voz muy en alto que, por ejemplo, en nuestro país, que si bien cada día se empiezan a proliferar más las universidades privadas, son muy pocas, y se cuentan con los dedos de una mano, las universidades privadas que están interesadas en financiar investigación científica, ¿no? Este es un ejemplo de ello. Entonces tendríamos que decir que en términos generales la investigación científica la estamos pagando nosotros con el pago de nuestros impuestos, y entonces justo empezamos a identificar la importancia de pensar a la ciencia como un elemento de bien común. Ahora, ¿quién participa en el proceso editorial de una revista de investigación? Pues es como diría Marcel Duchamp cuando le preguntaban, bueno, ¿y quién decide qué es arte? Y Marcel Duchamp, con el mingitorio puesto ahí en la calle, él decía, bueno, pues el arte decidimos los artistas decidimos qué es arte. En ciencia más o menos funciona igual. En ciencia somos los científicos quienes decidimos qué es lo que es ciencia. ¿Quiénes participan en ello? Bueno, en principio los editores. Y generalmente los editores son también académicos. No podría haber un editor de una revista científica que no fuera científico a su vez. Después están, bueno, pues evidentemente los investigadores, estos científicos que están ahí en sus laboratorios, haciendo sus experimentos, y de ahí están derivando investigación original. Y después, ¿quién decide que esa investigación es digna de ser publicada? Bueno, generalmente los pares, los referees, es decir, otros sabios, más sabios que el sabio que hizo la investigación, que deciden si sí o si no, o si tal vez algo se publica. Y todos los artículos que pasan por el proceso de revisión por pares, una vez que lo acreditan, se consideran que ya es una ciencia legitimada. Este proceso en una revista científica puede llegar a tardar 1 año o 2 años. O sea, 1 año o 2 años en que un artículo puede estar en revisión por pares para saber si es válido o no válido. Aquellas revistas que dicen que pueden dictaminar en 1 o 2 semanas, pues a veces los editores que tienen rato moviendo el abanico por lo menos arquean la ceja, ¿no? Nunca sería tan fácil conseguir que este proceso fuera más o menos rápido. Ahora, ¿qué beneficio económico perciben todos estos señores por todo este trabajo que desarrollan? Seamos claros, generalmente ninguno. Todos los colaboradores de una revista científica de investigación trabajan ad honorem, es decir, de manera gratuita, ¿no? Nadie le paga al editor por ser editor, ni al autor por ser autor, ni al dictaminador por ser dictaminador. Y entonces ustedes dicen, bueno, ¿y qué ganan? Bueno, lo que ganan son beneficios indirectos vía becas, vía estímulos a la productividad, porque todos ellos ya son investigadores de alguna universidad y de eso viven. Y entonces las becas que reciben son por haber producido más, pero no es que les paguen algo particular por ser referees o algo particular por ser autores. Y entonces, si no se percibe remuneración directa y si a ello se agrega que en los llamados países emergentes las revistas son auspiciadas con recursos públicos, la investigación se financia con fondos públicos, se reconocen los serios problemas de distribución que tienen todas y cada una de las revistas académicas de América Latina, y también reconocemos que casi todas las revistas científicas operan con números rojos. No conozco prácticamente ninguna revista científica que viva de sus rentas. Entonces viene una pregunta: ¿a qué se refiere el copyright cuando se habla de publicaciones científicas? Entonces, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Acá había una pregunta que está detrás. El copyright protege, según dicen los abogados, y aquí debe haber muchos, ¿no?, los trabajos originales de un autor, pero al ceder los derechos patrimoniales a un editor, el autor queda impedido de distribuir, copiar o difundir dicho trabajo por su cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos así. Esto quiere decir que yo como autor de una investigación encontré la cura o un pedazo de la cura contra el SIDA, yo qué sé, pero no puedo compartir, porque sería ilegal, mis resultados con mis alumnos, ni con mis colegas, ni con otros pares, porque como ya lo publiqué en una revista, pues entonces la gente tendría que ir y comprar esa revista. Por lo tanto, las universidades deben pagar millones, y cuando digo millones, debería decir millardos, de verdad, muchísimo dinero por tener acceso a los resultados de investigación de sus propios profesores. Vamos haciendo cuentas de nuevo. La investigación se paga con nuestros impuestos. Después de ahí, todos estos señores no reciben ningún beneficio, los que colaboran en ello, y después le ceden al editor el derecho patrimonial. Estos editores venden las revistas y cuando yo como alumno quiero volver a leerla, tengo que volver a pagar por ella.
O sea, es un poco como estarnos vendiendo la luna, ¿no? Es lo que está sucediendo. Y entonces, para poder leer lo mismo que están generando nuestros profesores, pues resulta que tenemos que volver a pagar. Y no es extraño que nos lleguemos a encontrar este tipo digamos, como de señales que salen cada vez que queremos leer un artículo científico. Lo queremos leer y decimos, súper interesante, por ahí va, lo quiero descargar, y lo primero que me dice es, sorry, you do not have access to this article. Y si usted quiere, pues tiene que pagar $36, y es por hora, por hora, porque si no después se desaparece, o decirle a su universidad que lo compre, en fin, y a lo mejor yo soy la misma autora de ese artículo, o un colega mío, o yo participé como asistente de investigación. ¿Qué está pasando en todo este proceso? Quizá la principal paradoja de todo esto es que en estricto sentido hay mucha mayor inversión en el financiamiento de investigación que en el trabajo de edición. Aunque me hicieran la revista de verdad con puro papel, cuché, 4 tintas y letras de oro, de todas formas seguiría siendo más caro la inversión que se generó en investigación que lo que se gastó el impresor en imprimirlo, el editor en difundirlo, en fin. Entonces, sea como sea, las cuentas pues, no me salen y yo sigo sintiendo como un hoyo negro. Ahí estamos, digamos, como los científicos metidos en este lío, y es cuando viene todo el surgimiento de las nuevas tecnologías y empieza como toda la difusión en internet de la ciencia. ¿Cuál era la tradicional, digamos, como cadena de producción de una revista científica? Pues la misma que ya todos conocemos. Tenemos un autor que luego va con un editor, este editor imprime y distribuye, y luego llega al lector, y claro, entonces nos contaban las muelas, y por eso nos decían que para poder llegar al lector yo necesitaba imprimirme y distribuirme. Pero ¿qué sucede cuando emergen estas nuevas tecnologías que me permiten una mayor difusión de la producción científica, del conocimiento? Pues resulta que esta, que era una línea, se modifica y empieza a ser como un circuito a donde el autor es al mismo tiempo editor y el lector puede estar intercambiando de forma directa a través de wikis, y entonces el tema de la distribución es cada vez más eficiente, porque incluso yo puedo conocer distintos drafts en distintos momentos de un artículo, y lo de la impresión pues ya ni hablamos, la mayor parte de las revistas científicas se están mudando a la impresión electrónica de forma cada vez más constante. Más bien yo diría que ahora hay una suerte como de procesos híbridos, a donde ya algunas revistas, algunas nacen en papel, pero siempre tienen un formato electrónico. No hay ninguna que nazca solamente en papel, no en ciencia. Bajo el paradigma tradicional había una idea de que las revistas científicas eran un canal privilegiado para la comunicación de la ciencia, y por lo tanto las bibliotecas eran la principal fuente de información, es decir, eran un medio de difusión del material científico. Y por lo tanto preservar y poseer físicamente el material pues era el valor que tenía la información. Pero con este paradigma emergente, entonces cuando surgen los repositorios de autoarchivo, por ejemplo, a donde se pueden colocar los Open Archives o los famosos repositorios de e-prints, todo esto cambia. Y por otro lado, el movimiento de acceso abierto también viene a modificar, y entonces ya el día de hoy nuestras bibliotecas, nuestra mayor biblioteca es internet, la ya Babel es internet, ya no es exactamente esta biblioteca, ¿no? Con esta señora con unos lentes que uno le preguntaba, ¿me ves el libro rojo? Y te decía, no está ahí, yo hable bajito, ¿no? Y sobre todo, digamos, la gran ventaja que pueden permitir todos los recursos de interoperabilidad entre todos estos sistemas. Ahora, todo esto nos lleva a reconocer que la información científica es un bien común, ¿no? Un bien común en este sentido, como se entiende la idea de los commons, ¿no? Como la idea, digamos, cuando se habla de los recursos hídricos, de las tecnologías, de la biodiversidad, de la cultura, de las ideas, el conocimiento también es un bien común, que si lo distribuimos, no por distribuirlo se disminuye. Probablemente el conocimiento es lo único que al momento de distribuirlo se engrandece. Es digamos, como un recurso muy peculiar en ese sentido. Por ello, vale la pena preguntarnos si las revistas dejan de ser un canal de comunicación y ahora son los artículos científicos la unidad mínima de información. El día de hoy, el lector ya no busca revistas en lo general, busca artículos en lo particular. La preservación y posesión que antes tenía la idea de la revista, el día de hoy se modifica, ya no hacia a poseer, digamos, el material en sí mismo, sino simplemente tener acceso a la información, y esto es lo que le da valor a la producción científica. Yo ya no quiero tener todos los números completos en la revista mexicana de historia, la verdad no tengo ni lugar para ponerlos, pero nada más me gusta que estén en internet para que si un día los necesito hasta lo encuentro más rápido el artículo que estoy buscando. Ahora, todo esto
lleva un poco a pensar en las vías de implementación del acceso abierto. En el caso concreto de la ciencia, probablemente ustedes lo saben, habría al menos 3 vías generales para todo ello, que son las que se han instrumentado. La primera de ellas, los mandatos, ¿no? Los mandatos, las declaraciones, las distintas declaraciones que se han hecho, a nivel internacional, como recomendaciones, compromisos y planes de acción. Por otro lado, tenemos las políticas que pueden ser a nivel institucional, guías o reglamentos emitidos por instituciones, gobiernos, instancias de financiamiento. En esto América Latina va muy atrás, lamentablemente. Tenemos pocas instituciones que han desarrollado políticas concretas, por ejemplo, de acceso abierto. Y por otro lado están los mandatos que pueden ser institucionales, que pueden ser leyes regionales o nacionales. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso del MIT o el caso de Harvard con su mandato de acceso abierto, que obliga a que todos y cada uno de los científicos que trabajan en esas universidades coloquen al menos un borrador de sus resultados de investigación en sus repositorios institucionales. Y ya si luego lo quieren vender a través del Sevier y no sé qué, bueno, pues que se venda, pero que esté colocado en un repositorio institucional. Harvard, MIT lo tienen como obligación. Nuestras universidades públicas en México no lo tienen. Paradójico. Tenemos el caso, por ejemplo, del gobierno argentino, que recientemente acaba de aprobar el mandato de acceso abierto a nivel nacional. O sea, Argentina, el país, uno de los primeros países que deciden a nivel nacional, como país federal que es, tomar la batuta respecto del acceso libre al conocimiento. O el caso del mandato de la Comunidad de Madrid. En México hemos avanzado realmente poco en ese sentido y tenemos muchísimos tramos todavía que recorrer para lograr convencer a nuestras autoridades al respecto. Destaca el caso en términos de las declaraciones, de la famosa Declaración de Budapest en 2001, para el caso de acceso abierto a la ciencia, la Declaración de Bethesda y la Declaración de Berlín, que en términos generales sientan las bases para empezar a hablar del acceso abierto en ciencia. Esto lleva en general a que se designen tres grandes tendencias, o más bien 2 y recientemente una nueva en términos del acceso abierto a la ciencia. Una de ellas es la famosa vía dorada, la ruta dorada, el Green Road, que habla acerca de la posibilidad de desarrollar repositorios que contengan información como tesis, artículos preprint o postprint, material didáctico, programas de estudios, monografías, libros compilados, informes de investigación. Un poco lo que presentaba Paz hace un momento en la mañana sería un repositorio que estaría vinculado con el movimiento de la vía verde, del acceso abierto, ¿sí? Y luego tenemos la otra vía, la que se le conoce como la ruta dorada, la Gold Road. En la Gold Road solamente se incorporan de manera exclusiva artículos publicados en revistas científicas. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué la Green incluye como de todo y la Gold incluye exclusivamente revistas científicas? Bueno, porque como las revistas científicas acreditaron ese proceso de revisión por pares, ¿no?, a donde los sabios deciden que de verdad es algo de calidad, ¿no?, y digno de ser científico, por eso es que se considera ruta dorada, porque ha pasado por este proceso de criba, de análisis por pares. Ahora, debemos tener mucho cuidado, porque este modelo, el modelo de la ruta dorada, ha sido utilizado por diversas editoriales comerciales que, bajo el reconocimiento que ha adquirido el acceso abierto en los últimos años, han desarrollado un modelo de negocios que busca trasladar el costo de los lectores a los autores. Y entonces ellos se venden como editoras que apoyan la vía dorada del acceso abierto, pero en realidad lo que están haciendo es cobrándole a los autores para que los textos sean gratuitos en internet. Y digamos, hay muchas organizaciones que están en contra de esto porque dicen que al final de cuentas el resultado es que finalmente las instituciones académicas absorben los costos del proceso editorial. O sea, de todas formas seguimos pagando 2 veces por la información. Entonces, quizá esto es lo que ha llevado a emerger una nueva ruta en el camino hacia el acceso abierto, que es la que se denomina la vía Platinum, ¿no? La vía Platinum, que sería aquella vía donde las revistas no cobran a los autores por publicar sus documentos en acceso abierto. Vean nomás, ahora resulta que incluso el acceso abierto empieza a ser colonizado por las grandes editoriales que no están dispuestas a perder un solo quinto del mucho dinero que les hemos hecho ganar con la producción de ciencia. Como principales iniciativas de acceso abierto en América Latina podemos destacar el importante trabajo que ha desarrollado Cielo desde 1998. Noten ustedes, incluso antes de la declaración de Bethesda y la declaración de Budapest, el caso del Directory of Open Access Journal que desarrolla la Universidad de Lund desde 1902,
digo, de 1906, de 2002, y por supuesto el caso de Redalic que nosotros desarrollamos en la Universidad Autónoma del Estado de México en 2003, que sí podemos decir que es el repositorio multiinstitucional más grande en ciencias sociales y que orgullosamente lo desarrollamos acá en México en una universidad también orgullosamente pública y de provincia, ¿no? Que además eso debería valer doble. Ahora, ¿cómo puede un autor, un editor, un académico, un responsable de una política científica formar parte del movimiento de acceso abierto desde la producción científica? Bueno, como autor, publicando en revistas que explícitamente se adscriban al movimiento de acceso abierto. Como editor, aclarando y adecuando los lineamientos de política editorial que la revista opera bajo los principios de acceso abierto. Y como responsable de política científica, nada, fomentando declaratorias, mandatos institucionales de acceso abierto a lo que producen los investigadores adscritos a su institución, para que después no nos anden vendiendo la luna, ¿no? Ahora, la importancia del modelo de licenciamiento, consideramos que es muy importante. Antes de postular un artículo a una revista científica o antes de empezar a editar una revista o incluso al promover el desarrollo científico y tecnológico en una institución, es muy importante revisar la congruencia entre lo que solicita y lo que se indica en las normas, leyes y reglamentos. Conozco una gran cantidad de revistas científicas que nosotros vemos todos los días en Redalic, que dicen estar a favor del acceso abierto, pero al momento de leer sus instrucciones para colaboradores dicen, hay todos los derechos reservados, ¿no? Y entonces es como una paradoja, y nos toca estar a nosotros desde esta trinchera en Redalic tratando de educar todos los días a los editores y diciéndoles, no, o sea, sal del closet, o eres de acceso abierto o no eres de acceso abierto. Si eres de acceso abierto no puedes andar colocando aquella leyenda que dice que todos los derechos reservados, por favor, ¿no? Es una paradoja y luego nunca nadie lo revisa. Nosotros somos como muy vigilantes en ese sentido. Nosotros sugerimos mucho un modelo que ha promovido mucho Sherpa Romeo, que es un proyecto que se desarrolla en Europa, y también Dulcinea, que se desarrolla particularmente en España, que tratan como de concientizar a los editores acerca de estas diferencias y de explicarles que los derechos de autor tienen esta dimensión un poco como la que se explota, la patrimonial y la moral, y cuáles son los que tendrían que otorgar. Nosotros siempre les recomendamos a los editores revisar esta guía práctica sobre los derechos patrimoniales y su relación con el autoarchivo y los repositorios de acceso abierto que desarrolló Dulcinea. Es algo realmente importante. La presentación se las estamos dejando ahí por si quieren tomar los datos de la página de internet. Ahora, se sugieren utilizar, al menos Sherpa Romeo y Dulcinea, sugieren utilizar dos tipos de licenciamiento para la producción científica en revistas. Una sería la licencia del SAR Foundation y el Joint Information Scientific Committee, que permite el autoarchivo, aunque deja libres opciones de embargo y en ocasiones limita la distribución solamente a repositorios institucionales. Mucho más abierta, digamos, y dinámica, son las licencias Creative Commons, que también se sugieren particularmente para las revistas científicas, a donde se autorizan determinados usos de una obra con algunas condiciones que varían en función de la licencia. Como ustedes saben, son varias las combinaciones que se pueden generar. En ello no digo más porque pues ahora sí que todos aquí las conocen, solamente para el caso de los editores mencionar que en las páginas en la página de Creative Commons de cada país se facilita una herramienta para generar estas licencias y proveer un código HTML para incrustarlo en los documentos web, y evidentemente son re facilísimas de usar, ¿no? Y nosotros siempre a todos los editores siempre les estamos diciendo bajen sus licencias que son gratis y no muerden, y está muy bien. Ahora, para conocer las políticas editoriales respecto a las licencias, nosotros siempre sugerimos consultar al menos tres recursos. El recurso Sherpa Romeo, que es un directorio internacional sobre políticas editoriales respecto al copyright y autoarchivo en repositorios. El proyecto Dulcinea, que es un directorio de revistas científicas españolas, es como la versión española del Sherpa Romeo, que es una versión más europea. Y el OAKList, que es un directorio de políticas editoriales que también incluye revistas australianas, ¿no? Entonces ahí uno puede entrar y ver cuáles son las políticas de editoriales respecto al acceso abierto y qué es lo que conviene o no conviene hacer. Les sugiero revisar esas páginas. Por último, solo señalar que en el caso de Redalic nosotros tenemos, nuestro acervo ha ido creciendo de forma cada vez más consolidada.
¿Cómo es que garantizamos nosotros que todas y cada una de las 850 revistas que tenemos en Redalic son de alta calidad? Bueno, pues porque las evaluamos, ¿no? Las evaluamos a partir de 39 criterios editoriales, donde dos de los más importantes son, en principio, el contenido científico y después el dictamen, el famoso peer review, como ya decíamos. Por otro lado, dentro de los procesos de evaluación, solo quisiera comentarles que nosotros en Redalic revisamos en promedio 300 revistas anualmente. Recientemente revisaba datos para el caso de una de las bases de datos que mencionaba Eduardo, del Web of Science. Ellos dicen que evalúan cerca de 2000 al año, claro, de todo el mundo. Nosotros evaluamos 300 anualmente solo de América Latina. Nuestra tasa de rechazo, sin embargo, es del 60%. Como diría Ibargüengoitia, nos destacamos más por nuestro entusiasmo que por nuestra pericia para poder hacer revistas científicas. La mera verdad es que hay muchas revistas, pero no todas cumplen con los lineamientos de, digamos, de calidad científica. Estos son más o menos los datos de evaluación de revistas de 2008 a 2012. Como ustedes ven, pues una gran cantidad de revistas se quedan en el proceso de postulación. Ahora, nuestro acervo para 2012 consta de 850 revistas, como ya comentaba Eduardo. De ciencias sociales son 501, que son el 58.4%, es decir, casi el 60% de nuestro acervo es de las ciencias sociales. Evidentemente buscamos particularmente apoyar las ciencias sociales. Y esta es la distribución por áreas. Las áreas más sólidas en Redalic en ciencias sociales son psicología, educación, sociología, y después hay algunas disciplinas emergentes que nos llaman mucho la atención, como pueden ser los estudios ambientales, los estudios territoriales, que también, o los estudios del turismo, que hay muchísimas revistas de estos temas en América Latina y que las hemos empezado a incorporar. Por lo que toca a las revistas de artes y humanidades, tenemos 90 revistas que representan el 10% de nuestro acervo, donde destaca, ahí no se ve, no salió, pero el área que más tiene es el área de historia. Y en el caso de las revistas de ciencias, son 242 revistas, que es casi 30% del acervo, donde destaca el caso de las revistas de medicina, agrociencias e ingeniería. Y un poquitito de revistas multidisciplinares, solamente 17, que publican distintas temáticas disciplinares. La composición por país y por área del conocimiento, evidentemente, como decíamos, lo azul son las revistas de ciencias sociales, lo rojo las de artes y humanidades. Redalic es la base de datos de contenido científico en ciencias sociales más sólida para América Latina, sin lugar a dudas. Por país, el país que tiene más revistas es México, con 173, seguido de Brasil por 156, y por Colombia, pero también tenemos revistas al menos de 16 países. Tenemos revistas españolas, de Portugal, algunas latinoamericanistas y otras editadas por organismos internacionales. En términos generales, nosotros desde Redalic, en esta iniciativa, estamos comprometidos con el acceso abierto. Por ello consideramos de suma importancia que los autores conserven los derechos de explotación de sus trabajos, porque solo así el conocimiento será libre. Muchas gracias.